Las ruedas del carro habían dejado de girar hacía 3 días, hundidas hasta el eje en el implacable lodo del territorio de Colorado. Sarah Mitchell apretó el rostro contra la madera astillada, observando el cuerpo sin vida de su esposo mecerse suavemente con el viento donde los guerreros Cheyennes lo habían dejado colgado del solitario álamo. El silencio que siguió al ataque fue más aterrador que los gritos de guerra. Ahora estaba sola, con 22 años y 8 meses de embarazo, con solo la ropa que llevaba puesta y un fuego moribundo que pronto cedería ante el frío de la montaña. Los mismos guerreros que le habían arrebatado todo seguían ahí fuera, y ella sabía que regresarían. Lo que no sabía era que sus siguientes palabras cambiarían no solo su destino, sino el de toda una tribu. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el desolado paisaje cuando Sarah oyó por primera vez el sonido que la perseguiría en sueños durante semanas, el rítmico estruendo de cascos descalzos contra el suelo helado. Había estado intentando revivir las brasas moribundas de su fogata, con el vientre hinchado, haciendo cada movimiento un esfuerzo. Cuando el sonido la alcanzó a través del aire enrarecido de la montaña, habían pasado 3 días desde el ataque, que se llevó a su esposo Daniel y a sus compañeros de viaje. 3 días de racionar el agua que les quedaba, de dormir a ratos en la carreta averiada, de mirar al horizonte con la desesperada esperanza de que apareciera otra caravana. Pero no había llegado ningún rescate y ahora, al oír el sonido de los caballos acercándose con más fuerza, Sarah comprendió que su calvario estaba lejos de terminar en se puso de pie con dificultad, con una mano sosteniéndose la parte baja de la espalda y con la otra protegiéndose los ojos del resplandor del sol matutino. A lo lejos, distinguió las siluetas de los jinetes al menos una docena, moviéndose con el paso decidido de quienes sabían exactamente a dónde iban. El corazón le latía con fuerza al reconocer la forma distintiva en que montaban, la larga melena oscura que ondeaba tras ellos, la ausencia de monturas que los identificaba como la misma partida de guerra. Cheyenne, que había destruido su mundo, no había a dónde correr. La carreta estaba demasiado dañada para moverse, y aunque no lo estuviera, los caballos hacía tiempo que habían desaparecido, robados o esparcidos durante la incursión. El asentamiento más cercano era Fort Collins, a más de 60 kilómetros al este, atravesando un territorio que desconocía, un terreno que sería imposible cruzar a pie en su estado. El afloramiento rocoso tras el campamento no ofrecía ningún escondite real, y el álamo donde aún colgaba el cuerpo de Daniel era un sombrío recordatorio de lo que estos guerreros eran capaces de hacer en las manos de Sarah. Se movieron instintivamente hacia su vientre, sintiendo la fuerte patadita del niño que llevaba dentro. Había sentido al bebé moverse inquieto durante los últimos 2 días, como si presentiera el peligro que los rodeaba. La idea de que su hijo no nacido corriera la misma suerte que Daniel la invadió con una oleada de feroz protección que la sorprendió por su intensidad. Siempre se había considerado una mujer amable, criada en los salones civilizados de Boston, educada en literatura y música, más que en supervivencia. Pero ahora, ante la amenaza más primitiva imaginable, sintió que algo despertaba en ella que nunca había imaginado que existiera. A los jinetes. Estaban lo suficientemente cerca como para ver sus rostros, distinguir la pintura de guerra que decoraba sus facciones con patrones que no entendía. A la cabeza cabalgaba un hombre que llamaba la atención incluso desde la distancia en alto, y de hombros anchos, con un porte que denotaba autoridad natural. Su caballo, un magnífico semental negro, se movía bajo él con la fluida gracia de un depredador, e incluso desde su posición junto al fuego moribundo, Sarah podía sentir el poder que irradiaban tanto el caballo como el jinete. Había oído historias, por supuesto. Todos los colonos que se dirigían al oeste habían oído las historias de lo que le sucedía a las mujeres blancas capturadas por las partidas de guerra indígenas. Algunas historias hablaban de esclavitud, de trabajar hasta la muerte en condiciones que la gente civilizada apenas podía imaginar. Otras susurraban sobre destinos peores, torturas que la gente decente no comentaba en compañía educada. Pero también había otras historias, más raras, de mujeres que habían sido adoptadas por tribus, que habían encontrado aceptación e incluso honor entre personas que el resto del mundo consideraba salvajes. A medida que la partida de guerra se acercaba, Sarah tomó una decisión que le habría parecido imposible tan solo una semana antes. No huiría, no se acobardaría, no imploraría clemencia en el sentido tradicional. En cambio, ofrecería algo que estos guerreros podrían valorar más que su muerte: la promesa de fortaleza futura para su pueblo. La idea se le había ocurrido durante las largas noches de insomnio, desde el ataque, fruto de fragmentos de conversaciones
que había escuchado entre Daniel y los otros hombres durante su viaje al oeste. Hablaban de cómo las tribus indígenas valoraban a los guerreros por encima de todo, de cómo toda su cultura giraba en torno a la fuerza y el coraje en la batalla. También habían mencionado, aunque con más discreción, cuántas tribus habían sido devastadas por enfermedades y guerras, y como su número disminuía con cada año que pasaba. Sarah enderezó los hombros tanto como su condición se lo permitió, sacudiéndose el polvo y la ceniza de su vestido azul oscuro, el mismo vestido que había usado en su boda hacía apenas 10 meses. Su cabello rubio, que una vez fue su orgullo, colgaba enredado sobre sus hombros, pero se lo echó hacia atrás con toda la dignidad que pudo. Se encontraría con estos guerreros no como una víctima, sino como una mujer con algo valioso que ofreceran. El estruendo de los cascos se hizo ensordecedor a medida que se acercaba la partida de guerra, y Sarah pudo ver que varios caballos llevaban las marcas distintivas de las familias de colonos que viajaban con ella y Daniel. La vista la recorrió con escalofríos, pero se obligó a mantener la calma. Había tomado su decisión, y ahora tendría que afrontar las consecuencias. Por mucho tiempo que duraran, el jinete que iba delante levantó la mano y todo el grupo de guerreros se detuvo en una nube de polvo a solo 20 metros de donde se encontraba Sarah. Durante un largo instante, nadie se movió. Los guerreros, montados en sus caballos como estatuas, observaban con sus ojos oscuros cada detalle de la escena. La carreta dañada, el fuego moribundo, la solitaria mujer blanca, de pie, desafiante, en medio de lo que debería haber sido su tumba. Sarah sintió el peso de su escrutinio como una fuerza física. Pudo ver curiosidad en algunos rostros, sospecha en otros. Algunos de los guerreros más jóvenes intercambiaron miradas que no le agradaron. Sus expresiones sugerían que la veían como un simple juego para disfrutar antes del final de este trama, pero fue el líder quien captó su atención, el hombre cuya sola presencia parecía captar la atención, tanto de sus seguidores como de su enemigo. Era más joven de lo que ella esperaba, quizá no más de 30, con el tipo de rostro que habría sido considerado atractivo en cualquier sociedad. Pero fueron sus ojos los que captaron y mantuvieron su atención, oscuros, inteligentes y completamente inescrutables. No había crueldad en ellos, pero tampoco piedad. La miró como un hombre que estudia un rompecabezas que está decidido a resolver, tomándose su tiempo para considerar todas las posibilidades antes de actuar lenta y deliberadamente. Desmontó de su semental negro, con movimientos fluidos, a pesar de las armas que colgaban de su cinturón y a la espalda. Vestía calzas de ante y taparrabos, con el pecho al descubierto salvo por un collar de lo que parecían ser garras de oso. La pintura de guerra decoraba su rostro con rayas diagonales rojas y negras, pero en lugar de darle una apariencia salvaje, de alguna manera realzaba la autoridad natural que parecía irradiar de él. Los demás guerreros seguían montados, pero Sarah percibía su tensión, presentía que esperaban alguna señal de su líder. El silencio se extendía entre ellos, roto solo por el resoplido de los caballos y el lejano graznido de un halcón que volaba en círculos. Sarah comprendió que este era el momento de la verdad, el instante en que su destino se decidiría de una forma u otra. Respiró hondo, sintiendo al niño moverse inquieto en su interior, y se preparó para pronunciar las palabras que la salvarían o la condenarían. Pero al abrir la boca, el líder guerrero levantó la mano, deteniéndola antes de que pudiera emitir un sonido. Su mirada se movió deliberadamente de su rostro a su vientre hinchado, luego de vuelta a su rostro, y ella vio un destello en su expresión, no compasión exactamente, sino quizás una forma de reconocimiento. En cuando finalmente habló, lo hizo en inglés, aunque con un acento marcado y cuidadosamente elegido. «Eres la mujer del jefe blanco fallecido». No era una pregunta, sino una afirmación, pronunciada con una voz sorprendentemente profunda y resonante. Sarah asintió, sin atreverse a hablar todavía. El guerrero la observó un largo instante más, y luego señaló el álamo donde aún colgaba. El cuerpo de Daniel luchó bien para ser un hombre blanco, pero no fue lo suficientemente fuerte para proteger lo que era suyo. Las palabras fueron pronunciadas sin malicia, casi con naturalidad, como si estuviera hablando del clima en lugar de la muerte violenta de su esposo. Pero Sarah percibió algo más en su tono, una especie de evaluación profesional, que sugería que había respetado la valentía de Daniel incluso cuando sus guerreros lo aniquilaron. «Soy Oso Blanco», continuó el guerrero, sin apartar la mirada de su rostro. «Soy el jefe de guerra de los Sitsistas, el pueblo que llaman Cheyenne. ¿Sabes lo que les pasa ahora a las mujeres blancas que se encuentran en nuestro territorio?» Sarah sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a mirarlo a los ojos. Este era el momento para el que se había estado preparando, el instante en que todo se decidiría. La niña que llevaba dentro dio otra fuerte patada, como si la impulsara hacia adelante,
y ella encontró el coraje que necesitaba. Lo sé, dijo, con una voz más fuerte de lo que esperaba. Pero también sé que tu gente valora la fuerza por encima de todo. Y tengo algo que ofrecerles que podría valer más que mi muerte. A la expresión de Oso Blanco no cambió, pero vio que varios guerreros montados intercambiaban mirada. Uno de ellos, un hombre con cicatrices y cabello canoso, habló bruscamente en lo que ella supuso que era Cheyenne, con un tono que sugería desacuerdo o impaciencia. Pero Oso Blanco lo silenció con un solo gesto, sin apartar la vista de Sarah. «Habla», dijo simplemente en Serra. Se puso ambas manos sobre el vientre, sintiendo la vida que la recorría, sacando fuerza de la conexión con su hijo nonato. «Llevo en mi vientre un hijo que nacerá fuerte», dijo, y su voz resonó por el silencioso campamento. «La sangre de los colonos y la férrea voluntad de sobrevivir en esta tierra. Si me dejas vivir entre tu gente, te daré guerreros anijos, que lucharán por los Cheyennes, que ayudarán a tu tribu a recuperar su fuerza». El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Incluso los caballos parecieron percibir la gravedad del momento, permaneciendo completamente inmóviles, como si también esperaran la respuesta de Oso Blanco. Serra sentía el corazón latirle con fuerza contra las costillas, pero mantuvo la barbilla en alto, con la mirada fija en la del jefe guerrero que tenía en sus manos su destino. S.U.S. manos a Oso Blanco estudió el rostro de Serra. Durante lo que pareció una eternidad, con sus ojos oscuros buscando cualquier rastro de engaño o miedo. Los demás guerreros se revolvían inquietos en sus caballos, sus manos se movían inconscientemente hacia sus armas, pero su líder permanecía completamente inmóvil, sopesando sus palabras con la cuidadosa deliberación de un hombre acostumbrado a tomar decisiones de las que dependen vidas. Finalmente les dijo una sola palabra en Cheyenne a sus hombres. Sarah no entendía el idioma, pero la respuesta inmediata fue inconfundible. Varios guerreros desmontaron y avanzaron hacia ella con pasos decididos. El corazón le dio un vuelco, y por un instante se preguntó si había calculado mal la situación, si su desesperada apuesta solo había acelerado su propia destrucción, pero, en lugar de desenvainar armas, los guerreros comenzaron a examinar la carreta dañada con interés profesional. Dos de ellos desaparecieron tras el vehículo, y ella pudo oírlos hablar en Cheyenne, guay rápido, mientras evaluaban qué se podía rescatar. Otro guerrero, un joven con intrincados tatuajes en los brazos, se acercó al fuego moribundo y comenzó a añadir hierba seca y ramitas de sus propias provisiones, avivando las llamas con una eficacia experta. «Hablas de dar guerreros a los titsistas», dijo Oso Blanco, con un inglés cuidadoso, pero claro. «Pero eres blanco. Tu hijo será mestizo. ¿Por qué deberíamos creer que un niño así lucharía por nosotros en lugar de contra nosotros?» Sarah sintió una punzada de esperanza mezclada con un miedo renovado. Él estaba considerando su propuesta con la suficiente seriedad como para hacerle preguntas, lo cual era más de lo que ella se había atrevido a esperar. Pero su pregunta tocó el corazón de su mayo. Era incertidumbre. No tenía garantía de que su hija eligiera el estilo de vida Cheyenne en lugar del mundo en el que ella había nacido. «Porque», dijo, poniéndose la mano protectora sobre el vientre, «este niño no conocerá otra familia que la que nos des. Si nos aceptas, perteneceremos por completo a tu pueblo. Criaré a mi hijo para que honre las costumbres cheyennes, para que respete su fuerza y para que luche contra sus enemigos». El guerrero con cicatrices que había hablado antes desmontó y se acercó a Oso Blanco, hablando rápidamente en su lengua materna. Su tono era ariomenteto, y Sarah captó la palabra blanco repetida varias veces, pronunciada con inconfundible desdén. Otros guerreros comenzaron a reunirse a su alrededor, algunos asintiendo con la cabeza, otros observando el rostro de Oso Blanco en busca de orientación. El jefe guerrero escuchó sin interrupción. Su expresión no revelaba nada de sus pensamientos. Cuando el guerrero con cicatrices terminó de hablar, Oso Blanco se volvió hacia Sarah, y ella vio algo nuevo en sus ojos, no hostilidad, sino una especie de cálculo que la hizo sentir como si la pesaran en una balanza invisible. En preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. «Lobo Corredor cree que nos traicionarás cuando se presente la oportunidad», dijo Oso Blanco con naturalidad. «Dice que las mujeres blancas son débiles, que mienten cuando tienen miedo, que olvidan sus promesas cuando están a salvo». En Sarah miró directamente al guerrero de las cicatrices, sosteniendo su mirada hostil sin pestañear. «Entonces déjame demostrarle que se equivoca», dijo. «Dame la oportunidad de mostrarte que algunas promesas se cumplen no por miedo, sino por gratitud». El lobo corredor volvió a hablar, con la voz alzada por la emoción, y esta vez Sarah captó varias palabras que sonaban parecidas al inglés, palabras que sospechó que no favorecían su carácter ni su raza. La discusión continuó durante varios minutos, con otros guerreros uniéndose, creando una creciente ola de debate.
que pareció dividir al grupo de guerra en bandos distintos durante todo el proceso. Oso Blanco permaneció en silencio, escuchando a cada orador con la misma atención. Sarah empezó a comprender que presenciaba algo más que una conversación informal. Se trataba de un consejo de guerra, una discusión formal donde cada guerrero tenía derecho a expresar su opinión antes de tomar una decisión. Esta comprensión la aterrorizó y la animó a la vez. Si se tomaban el tiempo para debatir su destino, significaba que la veían como algo más que una enemiga a la que eliminar rápidamente. La joven guerrera que había reavivado su fuego se acercó y le habló en voz baja a Oso Blanco. El vientre de Sarah y luego el horizonte. Sus palabras parecieron tener peso, pues varios de los otros hombres dejaron de hablar y se giraron para escuchar. Cuando terminó, otro silencio se apoderó del grupo. Caballo Veloz nos recuerda que el invierno llega temprano en las altas montañas, dijo finalmente Oso Blanco. Una mujer embarazada no puede viajar rápido ni lejos. Si te llevamos con nosotros debemos cambiar de planes, ir más despacio, correr mayor riesgos. Sarah sintió un nudo en la garganta. No había considerado este aspecto práctico de su situación, como su presencia podría ponerla en peligro, no solo a ella, sino a todo el grupo de guerra. No te retrasaré, dijo rápidamente. Puedo cabalgar, puedo seguirte el ritmo. Pero mientras pronunciaba esas palabras, sintió que el niño se movía dentro de ella, presionando sus costillas de una forma que la hizo estremecer. La mirada penetrante de Oso Blanco captó el movimiento, involuntario, y vio que su boca se apretaba casi imperceptiblemente. ¿Cuándo vendrá el niño?, preguntó Sarah. Intentó calcular, pero las semanas transcurridas desde que salió de Missouri se habían difuminado en una neblina de viajes y dificultades. Tan pronto, admitió. Muy pronto esta admisión desencadenó otra ronda de debate entre los guerreros, más animada que antes. Sarah captó fragmentos de lo que parecían ser opiniones diferentes. Algunas voces se alzaban en un tono que parecía protesta, otras hablaban en un tono mesurado que sugería una cuidadosa consideración de las alternativas. Observó que los guerreros mayores tendían a hablar menos, pero parecían tener más peso cuando contribuían al debate. A uno de estos hombres mayores, distinguido por un magnífico tocado de plumas de águila y un porte que inspiraba respeto incluso al Oso Blanco, desmontó y se acercó directamente a Sarah. Tenía unos 60 años, con hilos de plata entre su cabello negro y cicatrices que denotaban muchas batallas superadas. Su mirada, aunque arrugada por la edad, era aguda y penetrante mientras estudiaba. Su rostro, sin previo aviso, extendió la mano y la colocó sobre su vientre. Sarah, instintivamente, intentó apartarse, pero algo en su expresión la detuvo. No había amenaza en su tacto, solo una especie de conocimiento ancestral que no entendía, pero en el que, de alguna manera, confiaba. La niña que llevaba dentro reaccionó de inmediato a su presencia. Moviéndose inquieta bajo su palma, el anciano guerrero pronunció unas palabras en Cheyenne. Su voz transmitía la autoridad de la edad y la sabiduría. Las cejas de Oso Blanco se alzaron ligeramente. Sarah vio algo que podría haber sido sorpresa en su rostro. El anciano continuó hablando, con la mano aún apoyada en su vientre, y la niña continuó moviéndose como si respondiera a su voz. Cuando el anciano terminó de hablar, y retrocedió, Oso Blanco miró a Sarah con una expresión que ella no pudo descifrar. Al semoteado dice que el niño lo reconoce, dijo lentamente. Dice que el espíritu interior conoce las costumbres de los itzistas, que ha elegido nacer entre guerreros en lugar de entre agricultores. Sarah sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, algo que no tenía nada que ver con el aire. Delamont no entendía qué estaba pasando, pero presentía que algo significativo acababa de ocurrir, algo que podría inclinar la balanza a su favor. El viejo guerrero alce moteado asintió solemnemente antes de volver a su caballo, y Sarah notó que los demás guerreros lo observaban con evidente respeto. El debate continuó, pero su tono había cambiado. Donde antes había habido un marcado desacuerdo, ahora parecía haber una consideración más profunda de las posibilidades. Oso Blanco escuchaba a cada orador con la misma atención, pero Sarah empezó a notar que su lenguaje corporal había cambiado. Ligeramente ya no tenía la postura rígida de quien se prepara para una tarea desagradable, sino el porte más relajado, de quien sopesa alternativas complejas. Caballo Veloz, el joven guerrero que había reavivado su fuego, se acercó con una cantimplora y se la ofreció a Sarah sin esperar el permiso de su jefe. El gesto fue pequeño, pero reveló el cambio de ánimo en el grupo de guerra. Sarah aceptó el agua con gratitud, dándose cuenta solo al beber de la sed que había sentido durante las largas horas de miedo e incertidumbre. Mientras bebía, se dio cuenta de que los guerreros ya no debatían sobre su destino, sino sobre asuntos prácticos en rutas de viaje, condiciones climáticas, la ubicación de los campamentos de invierno. Poco a poco, se dio cuenta de que se había tomado una decisión, aunque no podía precisar con exactitud cuándo ni cómo Oso Blanco pareció.
percibir su comprensión, pues se acercó a ella con el mismo paso mesurado que había caracterizado todos sus movimientos desde que desmontó. Cuando habló, su voz transmitía la firmeza de un juicio decidido. Los sithistas te darán la oportunidad de demostrar tu valía, dijo. Pero entiende esto. No serás tratado como un invitado ni un prisionero, serás puesto a prueba como cualquier miembro de nuestro pueblo. Si demuestras debilidad, si pones en peligro a otros por incapacidad o traición, serás expulsado y tendrás que sobrevivir solo. Sarah sintió una oleada de alivio tan poderosa que la mareó. Pero Oso Blanco no había terminado de hablar. Si tu hijo nace débil o enfermo, será visto como una señal de que los espíritus no favorecen esta unión. Si no te adaptas a nuestras costumbres, si te aferras a las costumbres blancas que te hacen inútil para la tribu, no encontrarás protección en las promesas hechas, en la desesperación, en las condiciones eran duras. Pero eran condiciones al fin y al cabo, en condiciones para sobrevivir, no una sentencia de muerte. Sarah asintió, sin confiar en que su voz se mantuviera firme si intentaba hablar. Hay una cosa más, continuó Oso Blanco, y algo en su tono la hizo levantar la vista bruscamente. Lobo Corredor se ha arrogado el derecho de poner a prueba tu determinación personalmente. Si aceptas nuestra protección, también debes aceptar sus desafíos. Te presionará más que a los demás, cuestionará tu compromiso con mayor severidad y estará atento a cualquier señal de debilidad o engaño en Sarah. Miró al guerrero de las cicatrices, quien observaba el intercambio con una hostilidad manifiesta. Podía ver en sus ojos que esperaba su fracaso, que deseaba que fracasara, y que haría todo lo posible para asegurar que el fracaso llegara pronto. Acepto, dijo ella, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Oso Blanco la estudió el rostro una última vez y asintió lentamente. Entonces cabalgarás con los titsistas. Pero cabalgarás como uno de nosotros, no como una carga. Caballo veloz te buscará un caballo y provisiones. Partiremos cuando el sol alcance su punto más alto. Mientras la partida de guerra iniciaba, el caos organizado de desmantelar el campamento y prepararse para el viaje. Sarah sintió que la niña se movía en su interior, con una urgencia que sugería que su tiempo se acortaba. Había obtenido un indulto, tal vez incluso la oportunidad de una nueva vida, pero comenzaba a comprender que la verdadera prueba apenas comenzaba en el juego de supervivencia en el que se había embarcado. Se jugaba con reglas que aún no entendía, entre personas que tenían todos los motivos para desconfiar de sus motivos y dudar de su fuerza. Les había prometido hijos guerreros, pero primero tendría que demostrar que ella misma era digna del guerrero. En el camino de la yegua que Caballo Veloz trajo para Sarah, era una yegua robusta, de mirada inteligente y temperamento apacible que parecía comprender su condición instintivamente. El joven guerrero había confeccionado una silla de montar especial con mantas adicionales y tiras de cuero, creando algo que sujetara su vientre hinchado y le permitiera mantener el equilibrio durante la larga cabalgata que le esperaba. Se llama Caminadora del Viento, explicó Caballo Veloz en un inglés cuidadoso mientras ayudaba a Sarah a montar. Llevó a mi abuela en brazos cuando estaba embarazada. Sabe moverse con suavidad. La amabilidad en su voz sorprendió a Sarah. Tras las duras negociaciones con Oso Blanco y la abierta hostilidad de Lobo Corredor, no esperaba tanta consideración de ningún miembro del grupo de guerra. Pero mientras se preparaban para abandonar el lugar donde su antigua vida había terminado, empezó a notar pequeños gestos de consideración que sugerían que no todos los guerreros la consideraban una sea no deseada. Alce Moteado se acercó con una bolsa de carne seca y bayas, hablando suavemente en Cheyenne mientras la ataba a su silla de montar. Aunque ella no entendía sus palabras, su tono era amable. Cosipo Turnau, otro guerrero, presentado simplemente como Gara de Oso, había ajustado sus estribos sin decir palabra para acomodar su nuevo centro de gravedad, y había acortado las riendas para mantener el control sin forzar la cabeza. Oso Blanco montó su semental negro con fluida gracia, alzando la mano para señalar el inicio de su viaje. El grupo de guerreros comenzó a moverse con una eficiencia experta, formando una formación que colocaba a los jinetes más fuertes al frente y a la retaguardia, con Sarah en el centro donde podía ser protegida y observada simultáneamente. Mientras se alejaban del álamo y de los restos de su carreta, Sarah sintió una inesperada punzada de pérdida. Ese lugar representaba el fin de todo lo que había conocido su matrimonio, sus planes para una nueva vida en California, su identidad como una dama de Boston, pero también marcaba el comienzo de algo completamente desconocido. Y por aterradora que fuera esa perspectiva, se encontró mirando hacia adelante, en lugar de hacia atrás. El ritmo que impuso Oso Blanco era constante, pero no agotador.
Y Sera comprendió que había sido sincero al decir que la partida de guerra tendría que ajustar sus planes a su condición. Era evidente que viajaban más despacio de lo que estos hombres estaban acostumbrados, tomando rutas que evitaban el terreno más empinado y parando con más frecuencia para descansar y beber agua durante una de estas paradas. Junto a un arroyo de montaña cristalino, Sera se encontró sola con Caballo Veloz mientras los demás guerreros exploraban a su alrededor en busca de rastros de persecución o de otros viajeros. El joven parecía ansioso por practicar su inglés, y Sara agradeció la oportunidad de aprender más sobre quienes se habían convertido en sus inesperados protectores. ¿Cómo aprendiste a hablar inglés tan bien?, preguntó mientras él la ayudaba a bajar de Windwalker. Caballo Veloz sonrió, y ella notó que, a diferencia de muchos otros guerreros, su rostro no tenía pintura de guerra ni cicatrices. Mi madre fue capturada por soldados blancos cuando yo era pequeño. Vivió entre ellos 3 inviernos antes de escapar y regresar con nosotros. Me enseñó las palabras del hombre blanco para que pudiera entender sus pensamientos cuando nos encontráramos con ellos en la batalla. En la naturalidad con la que hablaba del cautiverio y la huida de su madre, le recordó a Sara lo diferente que era este mundo del que ella conocía. En Boston, experiencias como esta se habrían mencionado en voz baja como tragedias indescriptibles. Aquí, eran simplemente hechos de la vida, ni más ni menos importantes que cualquier otra adversidad que hubiera que soportar y superaran. Tu madre debe ser muy fuerte, dijo Sera. Todas las mujeres Cheyennes deben ser fuertes, respondió Caballo Veloz con naturalidad. Las débiles no sobreviven para criar guerreras. En sus palabras no implicaban juicio, pero Sara sintió su peso. La evaluaban no solo según los estándares de su propia crianza, sino también por las duras exigencias de una cultura donde la supervivencia dependía de la fuerza, la adaptabilidad y la capacidad de contribuir significativamente al bienestar del grupo. A medida que pasaban los días y se adentraban en territorios que ningún colono blanco había visto jamás, Sara empezó a comprender la intrincada dinámica social del grupo de guerra. Oso Blanco era indiscutiblemente el líder, pero su autoridad se basaba en el respeto y la capacidad demostrada, más que en el miedo o la fuerza. Los demás guerreros opinaban libremente y esperaban ser escuchados, incluso cuando discrepaban de las decisiones de su jefe en Lobo Corredor. Seguía sospechando abiertamente de su presencia, pero su hostilidad se había convertido en algo más complejo, una prueba sistemática que parecía diseñada para exponer cualquier debilidad o engaño. And su character cabalgaba cerca de ella durante los tramos difíciles, atento a cualquier signo de fatiga o miedo. Cuando se detenían a descansar, le hacía preguntas directas sobre su pasado, sus motivaciones y su comprensión de lo que le aguardaba. Las mujeres blancas son débiles, dijo durante uno de esos interrogatorios, hablando lo suficientemente alto como para que los demás guerreros lo oyeran. Lloran cuando tienen hambre, se quejan cuando tienen frío, esperan que los hombres carguen con sus cargas y resuelvan sus problemas. Sara había aprendido a no ponerse a la defensiva ante estas provocaciones. En cambio, lo miró fijamente y dijo: «Entonces qué suerte que ya no soy solo una mujer blanca. Estoy aprendiendo a ser Cheyenne». La respuesta pareció tomarlo por sorpresa, y ella notó que varios de los otros guerreros intercambiaron miradas, que podrían haber contenido aprobación. Lobo Corredor gruñó y se alejó, pero ella tuvo la sensación de que había pasado una especie de prueba. Aunque él no estuviera listo para admitirlo, al ser moteado, el anciano guerrero cuyo tacto había calmado a su hijo nonato, se convirtió en una fuente inesperada de sabiduría y guía durante su viaje. Aunque hablaba muy poco inglés, tenía un don para comunicarse mediante gestos y expresiones que trascendían las barreras del idioma. Le enseñó a interpretar las señales meteorológicas en las formaciones de nubes y los patrones del viento, a identificar plantas que podían aliviar las molestias del embarazo y a moverse con su caballo. En lugar de luchar contra su ritmo natural, en una noche, mientras acampaban en un valle resguardado junto a un pequeño lago, Alce Moteado se acercó a Sera con una colección de raíces y hierbas que había recogido durante el viaje del día, con una combinación de inglés rudimentario y una demostración minuciosa. Le enseñó a preparar un té que la fortalecería para el parto que se avecinaba. «El bebé viene pronto», dijo, con sus curtidas manos acunando a un bebé imaginario. «Debe estar listo». «Debe ser fuerte». Sara asintió y aceptó la taza de té amargo que él le había preparado. El líquido era desagradable, pero reconfortante, y sintió sus efectos casi de inmediato. Una relajación de la tensión en la espalda y la calma de los movimientos inquietos de la niña que llevaba dentro. «Alce Moteado», dijo con cuidado, «¿por qué hablaste por mí aquel primer día? ¿Por qué convenciste a Oso Blanco de que me dejara quedar?» El viejo guerrero guardó silencio un largo instante, contemplando las llamas de su pequeña hoguera. Cuando por fin habló, su voz cargaba con el peso de años y experiencias que ella apenas podía imaginar. «Tuve una visión», dijo lentamente. «Hace mucho tiempo, cuando era un joven guerrero como Caballo Veloz,
El espíritu me mostró a una mujer blanca que vendría a nuestro pueblo, que traería nuevas fuerzas cuando las viejas flaquearan. La miró directamente. Sus ojos oscuros reflejaban la luz del fuego. No eres esa mujer, pero quizás seas la madre de esa mujer. Cuida tu Haya, la hija de tu hija, sea la que los espíritus me mostraron. A las implicaciones de sus palabras provocaron en Sera un escalofrío que nada tenía que ver con el aire fresco de la montaña. Estaba siendo aceptada no solo por quien era, sino por quienes podrían llegar a ser sus descendientes, por un futuro que se extendía mucho más allá de su propia vida. Oso Blanco, que había estado escuchando en silencio desde el otro lado del fuego, habló por primera vez esa noche. Las visiones de Alce Moteado han guiado a nuestro pueblo a través de muchos peligros. Dijo, hemos aprendido a confiar en su visión, incluso cuando no podemos entender lo que ve. Como convocado por la conversación, la niña que Sera llevaba dentro comenzó a moverse con una fuerza inusual, presionando sus costillas y haciéndola jadear por la brusquedad del movimiento. Alce Manchado se levantó de inmediato y se acercó, colocando su mano sobre su vientre con la misma gentil autoridad que había mostrado en su primer encuentro. Pronto, repitió, pero esta vez con tono urgente. Muy pronto, a la mañana siguiente, la predicción de Alce Moteado se confirmó. Sera se despertó antes del amanecer con un dolor que empezaba en la parte baja de la espalda y se irradiaba hacia adelante con una intensidad que la dejaba sin aliento. Había sentido un malestar similar durante los últimos días, pero este era diferente, más fuerte, más insistente, con un ritmo que reconocía instintivamente en Caballo Veloz. Fue el primero en notar su angustia. Mientras luchaba por levantarse de sus pieles, sin decir palabra, gritó en Cheyenne, y en cuestión de segundos todo el campamento estaba alerta y moviéndose con determinación y eficiencia. Sara se encontró rodeada de guerreros que parecían saber exactamente qué estaba sucediendo y qué debía hacerse. Acampamos definitivamente, anunció Oso Blanco, con una decisión rápida y definitiva. El niño elige nacer aquí, entre los sitsistas. Esto es una señal al lobo corredor. Empezó a protestar, señalando el valle abierto y hablando rápidamente en Cheyenne sobre vulnerabilidad y exposición. Pero Oso Blanco lo silenció con una palabra cortante, y Sara comprendió que algunas decisiones trascendían las consideraciones tácticas. Su hijo nacería aquí, bajo el vasto cielo de Montana, rodeado de personas que rápidamente se convertían en algo más que sus protectores, mientras otra contracción la atenazaba, más fuerte que la primera. Sara comprendió que estaba a punto de cruzar un umbral sin retorno. En pocas horas, sería madre de un niño que jamás conocería el mundo en el que había nacido, que respiraría por primera vez como miembro de la nación Cheyenne. Alce Moteado se arrodilló a su lado, con sus curtidas manos sorprendentemente delicadas, mientras la ayudaba a sobrellevar las oleadas de dolor cada vez más intensas. Bebé fuerte, murmuró en un inglés mezclado con palabras Cheyennes que ella empezaba a reconocer. Bibi Guerrero, Bibi. Caballo Veloz había comenzado a construir un refugio con pieles y postes con una rapidez demostrada, mientras que Garra de Oso recogía piedras específicas y las disponía en un patrón que parecía tener un significado ceremonial. Incluso Lobo Corado, a pesar de sus protestas iniciales, contribuyó a los preparativos con la misma intensidad que Ian de la lucha a la guerra a medida que el sol ascendía y el parto avanzaba. Sara sintió que formaba parte de algo más grande que su lucha individual. Los guerreros que la rodeaban no solo la ayudaban en el parto, sino que también daban la bienvenida a un nuevo miembro a su tribu, participando en un ritual que conectaba a su hijo con generaciones de historia y tradición Cheyennes. El dolor era intenso, más abrumador que cualquier otra cosa que hubiera experimentado durante su protegida infancia en Boston. Pero con cada contracción sentía que se fortalecía en lugar de debilitarse, como si la dura prueba estuviera quemando los últimos vestigios de la persona que solía ser, y forjándola en alguien completamente nuevo. Oso Blanco apareció a su lado al comenzar la última etapa del parto. Su presencia la tranquilizaba. Tu hijo nacerá libre, dijo en voz baja. No será blanco ni cautivo, sino Cheyenne. Es un regalo que nos das, y un regalo que te damos nosotros. A través de la neblina del dolor y el esfuerzo, Sara comprendió que estaba presenciando su propia transformación tanto como el nacimiento de su hijo. Ya no era Sara Mitchell, la viuda asustada que imploraba clemencia. Se estaba convirtiendo en alguien nuevo, alguien digno de la confianza que estos guerreros depositaban en ella. Y en su hijo nonato niño, el sonido de disparos de fusil a lo lejos resonó por el valle, justo cuando el hijo de Serra respiraba por primera vez. El momento parecía imposible, como si el instante mismo de la nueva vida hubiera convocado las fuerzas que amenazarían con destruirla. Oso Blanco se puso de pie al instante, dirigiendo su mano hacia sus armas mientras Alce Moteado continuaba con los antiguos rituales de bienvenida al recién nacido. ¿Cuántos?, gritó Oso Blanco a Caballo Veloz,
que se había posicionado al borde de su campamento improvisado con un catalejo apuntando a la cresta oriental. 2 docenas, quizá más, fue la seca respuesta a abrigos azules. Cabalgan con fuerza. Siguiendo nuestro rastro, Sarah abrazó a su hijo recién nacido contra su pecho, sintiendo que el profundo agotamiento del parto era reemplazado por una oleada de terror protector. El llanto del bebé, fuerte y sano como había predicho Alce Moteado, ahora parecía peligrosamente fuerte en la quietud de la montaña. Miró a Oso Blanco, viendo en su rostro el mismo cálculo que había presenciado durante su primer encuentro. La evaluación de opciones, la evaluación de riesgos, la fría matemática de la supervivencia. ¿Podremos correr más rápido que ellos?, susurró, aunque incluso al preguntar, ya sabía la respuesta. No podría montar, al menos durante días, y el bebé necesitaría cuidados constantes. La expresión de Oso Blanco era sombría. No contigo y el niño. Nos atraparán antes del atardecer. Se giró para dirigirse a sus guerreros en Cheyenne, y Serra captó suficientes palabras familiares como para comprender que estaba organizando una defensa. En lugar de planear una retirada, al lobo corredor se acercó, sin que su rostro reflejara la satisfacción que ella podría haber esperado al ver confirmadas sus predicciones sobre la traición blanca. En cambio, parecía preocupado, enojado, de una manera que parecía dirigida no a ella, sino a los soldados que se acercaban. Siguen el humo de nuestros incendios, dijo Ingalls, con la clara intención de que Serra lo entendiera. Alguien les dijo que tenemos a una mujer blanca. Alguien la quiere de vuelta. La insinuación fue un duro golpe para Sarah. Estos soldados no solo realizaban una patrulla de rutina, la buscaban específicamente. Pero ¿quién habría sabido que estaba viva? ¿A quién le habría importado lo suficiente como para enviar tropas a territorio peligroso, para rescatar a una viuda y a su hijo recién nacido? Su pregunta recibió respuesta en menos de una hora, cuando la caballería se acercó lo suficiente como para que sus voces se oyeran a través del valle. Al frente de la columna se encontraba una figura que Serra reconoció con tristeza en el capitán Marcus Webb, socio de su difunto esposo y un hombre que había dejado incómodamente claro su interés por ella durante el viaje hacia el oeste. Señora Mitchell. La voz de Webb resonó a lo lejos mientras sus tropas tomaban posiciones en la cresta que dominaba el campamento Cheyenne. Sé que está ahí abajo. Hemos venido a rescatarla de estos salvajes. Sarah sintió a su hijo contra su pecho, respondiendo a la tensión de su cuerpo. Miró a Oso Blanco, viendo en sus ojos la pregunta que no podía formular directamente. ¿Iría voluntariamente con los soldados, o elegiría quedarse con quienes la habían protegido? No volveré, dijo en voz baja, pero con la firmeza suficiente para que todos los guerreros cercanos la oyeran. Este es el lugar de nacimiento de mi hijo. Ahora, este es su pueblo. Oso Blanco asintió, pero su expresión seguía preocupada. No aceptarán esa respuesta. Los soldados blancos no entienden la elección cuando se trata de sus mujeres. Caballo. Veloz regresó al campamento desde su posición de exploración, con el rostro enrojecido por el esfuerzo y la preocupación. Han rodeado el valle, informó. 2 grupos se movilizaron durante la noche. La situación táctica era clara. Webb había desplegado sus fuerzas con profesionalidad, bloqueando las rutas de escape más obvias y posicionando a sus hombres para dominar la zona alta. El grupo de guerra de Oso Blanco, formidable en combate abierto, se encontraba en grave desventaja en posición defensiva, con el estorbo de una mujer que acababa de dar a luz y un bebé demasiado pequeño para viajar. Señora Mitchell, repitió Webb, con la autoridad de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Tiene 1 hora para salir pacíficamente. Después, nos veremos obligados a tomar medidas contra sus captores. Alce Moteado se acercó a Serra, cargando un bulto de suave piel de ciervo y hablando con urgencia en Cheyenne con Oso Blanco. El jefe guerrero escuchó atentamente y luego se volvió hacia Sarah con una expresión que ella no pudo descifrar. El anciano dice que podría haber otra manera, dijo Oso Blanco lentamente, pero implica un gran riesgo, y debes confiar plenamente en nosotros. Antes de que Serra pudiera preguntar qué quería decir, el sonido de cascos acercándose anunció la llegada de un jinete solitario con una bandera blanca. El capitán Webb había bajado de la cresta para negociar directamente, acompañado únicamente por un joven teniente que parecía visiblemente incómodo por su proximidad a los guerreros Cheyennes. Webb era un hombre de unos 40 años, jovial y seguro de sí mismo, con el porte militar que inspiraba respeto en la sociedad civilizada. Pero al desmontar y acercarse al campamento Cheyenne, Sarah pudo ver que luchaba por mantener la compostura ante lo que él claramente consideraba un entorno extraño y amenazante. Señora Mitchell, dijo, con voz más suave ahora que podía verle el rostro. Gracias a Dios que está viva. Cuando encontramos los restos de su caravana, temimos lo peor. Sarah permaneció sentada, con su hijo acunado en brazos, flanqueada por Oso Blanco y Alce Moteado. El contraste entre los 2 mundos que había habitado era innegable en Webb.
representaba todo lo ordenado y familiar de su pasado, y los guerreros cheyennes encarnaban la libertad salvaje y peligrosa de su presente. Capitán Webb, dijo con cautela. Agradezco su preocupación, pero, como puede ver, estoy perfectamente. Los dos estamos bien. En la mirada de Webb se posó en el bebé, y vio que su expresión se tensaba con algo que podría haber sido asco o ira. Ese niño nació entre salvajes, señora Mitchell. Necesita atención médica adecuada, una education cristiana adecuada. Necesita volver a la civilización. Este niño nació libre, respondió Sarah, sorprendida por la firmeza de su voz. Fue recibido por personas que arriesgaron sus vidas para protegernos a ambos. No veo salvajismo en eso. El joven teniente se removió nervioso al notar la tensión en el campamento. Varios guerreros Cheyennes se habían acercado, no con aire amenazador, sino con la fluida disposición de los hombres preparados para la violencia. Webb pareció darse cuenta de que su posición era más precaria de lo que había supuesto inicialmente. Pasado por una experiencia terrible, dijo Webb, con un tono más conciliador. Es comprensible que se sienta confundida sobre sus lealtades. Pero usted es una mujer blanca. Señora Michellan pertenece a su propia gente. Mi propia gente, repitió Sarah, mirando a los guerreros que la habían apoyado durante el parto, que habían ajustado sus planes y arriesgado su seguridad por su bienestar. Sir Capitán, creo que estoy con mi propia gente. La compostura de Webb finalmente se quebró. Maldita sea, Sarah. Daniel me pidió que te cuidara si algo le pasaba. Di mi palabra de caballero y oficial. No te dejaré aquí para que te contaminen estos paganos. En la palabra contaminado provocó una reacción inmediata en los guerreros cheyennes. Varias manos se dirigieron a las armas, y Lobo Corredor dio un paso al frente antes de que la orden tajante de Oso Blanco lo detuviera. El inglés del jefe guerrero, al hablar, era más frío que el que Sarah jamás había oído. La mujer y el niño están bajo nuestra protección, dijo Oso Blanco con firmeza. Se quedan por decisión propia, no como cativos. Si deseas salir con vida de este valle, respetarás esa decisión. A la mano de Webb se movió instintivamente. Hacía su arma, pero el teniente le sujetó el brazo y le susurró con urgencia al oído. El capitán observó el campamento, observando la cantidad de guerreros, sus armas, su evidente preparación para el combate, y pareció darse cuenta de que su posición negociadora era más débil que habíamos esperado. No pueden retenerla aquí para siempre, dijo Webb finalmente. El ejército enviará más tropas. El gobierno territorial exigirá su regreso. Habrá consecuencias por este secuestro. Nadie ha sido secuestrado, dijo Sarah con firmeza. Estoy aquí porque así mi hijo crecerá entre personas que valoran la valentía y el honor por encima de la comodidad y las convenciones. Pero incluso mientras hablaba, Sarah podía ver cómo giraban las ruedas tras los ojos de Webb. Él ya estaba planeando su siguiente paso, considerando cómo presentar la situación en sus informes oficiales, pensando en qué fuerzas podría reunir para una intervención más decisiva. Muy bien, dijo Webb por fin, con la fría promesa de una acción futura. Si no viene por su propia voluntad, señora Mitchell, tendré que explorar otras opciones. La legislatura territorial ha estado debatiendo nuevas leyes sobre los cautivos blancos retenidos por tribus hostiles. Quizás sea hora de aplicar esas leyes. La amenaza era clara. Webb pretendía usar presión legal y militar para forzar el regreso de Sarah a la sociedad blanca, sin importarle sus propios deseos, ni el bienestar de su hijo. Mientras volvía a montar y cabalgaba de regreso a la cresta, Sarah sintió el peso de la tormenta que estaba a punto de estallar sobre la frágil paz que había encontrado en Oso Blanco. Observó la retirada del capitán con la mirada calculadora de un líder militar que evalúa a un enemigo peligroso. Volverá, dijo simplemente. Con más soldados, más arma. No aceptará la derrota en este asunto. Alce Manchado habló con urgencia en Cheyenne, moviendo sus curtidas manos en gestos que parecían abarcar todo el valle. Al niño en brazos de Sarah y la lejana cresta donde aguardaban las fuerzas de Webb. Oso Blanco escuchó atentamente y luego se volvió hacia Sarah con una expresión que mezclaba determinación y profunda preocupación. El anciano dice que debemos actuar con rapidez, tradujo Oso Blanco. Hay un lugar, un valle sagrado donde ningún soldado blanco nos seguirá, donde los espíritus protegen a nuestro pueblo. Pero el viaje es duro, a través de pasos altos donde el invierno llega temprano. Sarah miró a su hijo recién nacido, tan pequeño y vulnerable en sus brazos. La idea de viajar por la naturaleza salvaje de las montañas con un bebé parecía imposible, pero la alternativa, regresar a un mundo que jamás aceptaría sus decisiones, ni respetaría la herencia de su hijo, era impensable. ¿Cuánto tiempo tendríamos que permanecer ocultos?, preguntó Oso Blanco. Guardó silencio un largo instante, y Sarah se dio cuenta de que él no solo estaba considerando la situación táctica inmediata, sino también las implicaciones más amplias de la decisión que tenían
Ante sí, al protegerla a ella y a su hijo, estaba comprometiendo potencialmente a todo su pueblo a un conflicto con fuerzas mucho mayores y mejor equipadas que su grupo de guerra, hasta que seas lo suficientemente fuerte para afrontar lo que viene después. Dijo finalmente, hasta que tu hijo tenga la edad suficiente para entender lo que significa ser blanco y Cheyenne, hasta que los espíritus nos muestren un camino que nos lleve a algo más que una guerra sin fin como para subrayar la urgencia de la situación. El sonido de las cornetas resonó desde la cima. Webb organizaba sus fuerzas, preparándose para cualquier acción que planeara emprender. Sarah sintió la pequeña mano de su hijo cerrarse alrededor de su dedo con una fuerza sorprendente, y tomó una decisión. Luego iremos a tu valle sagrado, dijo. Cueste lo que cueste, sean cuales sean los riesgos, los afrontaremos juntos. A la suerte estaba echada. Sarah había elegido su bando en un conflicto que pondría a prueba no solo su propio coraje, sino también los lazos que había formado con personas que se habían convertido en algo más que protectores. Se habían convertido en familia en el valle sagrado del que hablaba. Alce Moteado se encontraba a 3 días de duro viaje a través de traicioneros pasos de montaña, pero nunca lo alcanzaron. En la segunda mañana de su desesperada huida, mientras Sarah luchaba por amamantar a su hijo mientras cabalgaba en caminante del viento por un estrecho cañón, el grito de advertencia de Caballo Veloz resonó en los muros de piedra que los rodeaban. Soldados adelante, bloquean el paso. Oso Blanco levantó la mano, deteniendo al grupo de guerreros de inmediato. A través de la niebla matutina, Sarah pudo ver el destello del metal y el azul distintivo de los uniformes de caballería apostados en el punto más estrecho del cañón. Webb había anticipado su ruta y se movió con precisión militar para cortarles la huida. ¿Cómo?, preguntó Lobo Corredor en inglés, con la mirada suspicaz clavada en Sarah. ¿Cómo saben a dónde vamos? La insinuación le dolió, pero Sarah comprendió su razonamiento. La capacidad de los soldados para predecir sus movimientos parecía imposiblemente precisa. Sin embargo, antes de que pudiera responder, una nueva voz resonó por el cañón. No era la de Webb, sino la de un guerrero Cheyenne que hablaba su lengua materna. En el rostro de Oso Blanco se ensombreció al reconocer la voz. Pluma Negra, dijo con tristeza, ahora cabalga con los soldados. La realidad de la traición golpeó al grupo de guerra como un golpe físico. Pluma Negra había sido uno de los suyos, un guerrero que había luchado junto a ellos en incontables batallas. Ahora usaba su conocimiento de las tácticas y el territorio Cheyennes para darles caza, como si lo hubieran convocado al mencionar su nombre. El mismísimo Pluma Negra apareció en el borde del cañón flanqueado por dos soldados. Cabal era un hombre de unos 40 años. Vestido con una mezcla de ropa Cheyenne y blanca que parecía simbolizar sus lealtades divididas. Cuando habló, lo hizo en inglés claramente con la intención de que tanto los soldados como sus antiguos hermanos lo entendieran. ¡Oso Blanco!, gritó. No pueden huir eternamente. Entréguenles a la mujer blanca y a su hijo mestizo, y los demás podrán irse libres. Las palabras flotaban en el aire del cañón como veneno. Sarah sintió a su hijo retorcerse contra su pecho, como si percibiera el odio en la voz de Pluma Negra a su alrededor. Podía ver el efecto que su traición estaba teniendo en los demás guerreros. La mano del Lobo Corredor se había movido hacia su hacha. La mandíbula de Caballo Veloz estaba apretada por la furia, e incluso los ojos del amable Alce Moteado ardían de desprecio. La respuesta de Oso Blanco no se concretó en palabras. Con fluida gracia, desmontó de su semental y caminó hacia el centro del cañón, colocándose justo entre su grupo de guerreros y los soldados que esperaban en el paso. Al hablar, su voz se oyó con perfecta claridad a todos los presentes, Cheyennes, blancos y traidores por igual. Soy Oso Blanco, jefe de guerra de los sitcistas, declaró. Sarah y su hijo están bajo mi protección. Son miembros de nuestro pueblo por elección propia, no prisioneros forzados. Cualquiera que intente hacerles daño debe matarme primero. El desafío formal generó tensión en ambos bandos. Sarah comprendió que estaba presenciando algo más que un enfrentamiento táctico. Se estaba convirtiendo en una cuestión de honor que se resolvería con sangre. Si fuera necesario. La voz del capitán Webb resonó desde el otro extremo del cañón, amplificada por los muros de piedra. Jefe Oso Blanco, respeto su valentía, pero esto es una cuestión de ley, no de honor. La señora Mitchell es ciudadana estadounidense y su hijo merece los beneficios de la civilización. Sarah sintió que algo se cristalizaba en su interior ante las palabras de Webb. No miedo, sino una profunda claridad sobre lo que debía suceder a continuación. Había pasado demasiado tiempo permitiendo que otros hablaran por ella, que tomaran decisiones sobre su destino y el futuro de su hijo. Había llegado el momento de que su voz se escuchara. Con cuidado, atenta a las necesidades de su hijo, se bajó del caminante del viento y caminó junto a Oso Blanco. El jefe guerrero la miró con sorpresa y preocupación,
pero ella sostuvo su mirada con determinación. «Capitán Webb», gritó, y su voz clara se oyó con facilidad a través del cañón. «Habla de leyes y civilización, pero ¿qué ley le da derecho a robarle un niño a quienes lo acogieron? ¿Qué civilización exige que una madre sea separada de quienes la protegieron en su mayor necesidad?» Un murmullo recorrió a los soldados en el paso. Even Turment esperaban encontrar a una cautiva aterrorizada, no a una mujer que hablara con seguridad y desafío. El propio Webb apareció tras la barrera de rocas que sus hombres habían construido. Su rostro reflejaba frustración y algo que podría haber sido genuina preocupación. «Sarah, no estás pensando con claridad», le respondió. «El trauma del cautiverio, las circunstancias del nacimiento, todo eso ha afectado tu juicio. Niño necesita atención médica, una nutrición adecuada y educación en valores cristianos». «Este niño», respondió Sarah, alzando a su hijo para que todos los presentes pudieran verlo, «nació sano y salvo gracias a manos más expertas que cualquier médico que haya conocido en Boston. Ha sido alimentado y cuidado por personas que entienden que la fuerza no proviene de la comodidad, sino de pertenecer a algo superior a uno mismo». Dio un paso al frente, superando incluso la protectora presencia de Oso Blanco. «Habla de valores cristianos, capitán, pero he visto más amor cristiano en estos salvajes que en cualquier otra reunión social de la iglesia. Acogieron a una desconocida que solo tenía promesas. Lo arriesgaron todo para proteger a alguien que no podía protegerse a sí misma». A la voz de Pluma Negra la atravesó como una cuchilla. «Qué lindas palabras de una mujer blanca que se abre de piernas. Para los hombres rojos, el cadáver de tu marido apenas está frío, y ya te haces la puta con estos animales». La obscena acusación encendió algo primitivo en el pecho de Sarah. Antes de que nadie pudiera detenerla, avanzó a grandes zancadas, alzando la voz para llenar todo el cañón con una furia justificada. «¿Cómo te atreves?», le gritó al traidor Delwood. «¿Cómo te atreves a hablar de honor cuando vendiste a tu propia gente por oro del ejército? Daniel murió porque hombres como tú les dijeron a los soldados dónde encontrar familias pacíficas. Mi esposo murió protegiendo sus creencias. ¿Qué has protegido tú aparte de a tu propia gente? Piel cobarde». La fuerza de su voz pareció aturdir a todos los presentes, sumiéndolos en el silencio. No se trataba de la viuda asustada que había implorado clemencia semanas atrás, ni de la paciente agradecida que había aceptado la caridad. Era una mujer que había encontrado su fuerza y estaba dispuesta a usarla, pero Sarah no había terminado. Se volvió para dirigirse a los soldados en el paso y continuó con creciente intensidad en llamas a esta gente salvaje. «¿Pero quién de nosotros es más salvaje? ¿Los guerreros que salvaron a una mujer moribunda y a su hijo nonato, o los soldados que arrancarían a ese niño de la única familia que ha conocido? Hablas de rescate. ¿Pero de qué me rescatan? ¿De gente que valora la valentía por encima de la comodidad? ¿De una vida donde mi valor se mide por mis contribuciones, no por mis conexiones?» Hizo un amplio gesto para abarcar al grupo de guerreros que la seguía. Estos hombres ajustaron sus planes, cambiaron sus rutas, arriesgaron sus vidas por un desconocido que solo podía traerles problemas. No pidieron pago, no esperaron gratitud, no exigieron sumisión. Simplemente hicieron lo correcto porque así son. Webb había estado escuchando con creciente agitación, y ahora salió de detrás de sus barreras. «Basta de discursos, Sarah. Vuelve con nosotros. Y punto. Teniente Morrison, prepare a los hombres para avanzar». Pero antes de que el joven oficial pudiera transmitir la orden, otra voz se unió a la conversación en Spotted Elk, hablando en un inglés marcado, pero claro, que transmitía la autoridad de la edad de la sabiduría. «Soldados blancos», gritó el anciano, y su voz, a pesar de su tono suave, llegó a cada rincón del cañón. «Ven a una mujer que elige libremente. Ven a un niño nacido bajo un cielo sagrado, bendecido por los espíritus de esta tierra. ¿Por qué traen armas para destruir lo que se ha consagrado?» Sarah notó que las palabras del viejo guerrero parecieron surtir efecto en algunos de los soldados más jóvenes. Varios intercambiaban miradas inseguras y bajaban ligeramente las armas, empezando a cuestionar la moralidad de su misión. Al percibir el cambio de humor, Sarah aprovechó su ventaja. «Todos aquí tienen una opción», declaró. «Pueden seguir órdenes que destrozarían a una familia, o pueden honrar los lazos que nos hacen humanos. Mi hijo crecerá sabiendo que respiró por primera vez entre personas que celebraron su llegada. ¿Harán que su primer recuerdo sea el sonido de disparos?» El bebé en sus brazos eligió ese momento para llorar. No el débil llanto de un bebé enfermizo, sino el llanto fuerte y sano de un niño que reclama atención. El sonido resonó por el cañón como un juicio, recordando a todos los presentes lo que estaba en juego en esta confrontación. El rostro de Webb se sonrojó de ira y vergüenza al darse cuenta de que su misión se estaba volviendo. «Emscom, de lo previsto, Teniente Morrison», ladró. «Le di una orden». Pero el teniente Morrison,
un joven de no más de 25 años, miraba a Sarah con creciente incertidumbre. «Señor», dijo vacilante, «si la mujer está aquí por decisión propia, si no la retienen contra su voluntad, le han lavado el cerebro», exclamó Webb. «Estos paganos la han manipulado para que traicione a su propia raza. Morrison, te ordeno que avances». El teniente miró a sus hombres, muchos de los cuales se mostraban ahora abiertamente reacios a atacar a una mujer que sostenía a un bebé. «Rishun nacido, señor, con todo respeto, quizá deberíamos reconsiderarlo». La mano de Webb se dirigió a su arma, y por un terrible instante, Sarah pensó que podría dispararle a su propio oficial. Pero antes de que la situación se agravara, un nuevo elemento entró en la ecuación mortal. Desde las paredes del cañón, los gritos de guerra resonaban en armonía. No provenían de Pluma Negra y sus escoltas, sino de una docena de nuevos guerreros cheyennes que, de alguna manera, habían flanqueado toda la posición militar. La situación táctica de Oso Blanco acababa de mejorar drásticamente, y la de Webb se había vuelto potencialmente fatal. «Parece», dijo Oso Blanco con calma, «que la decisión ya no es suya, capitán. Mis hermanos han llegado y han escuchado todo lo que se ha dicho aquí hoy». Ansera alzó la vista y vio a los recién llegados en guerreros que no reconoció, pero cuya presencia inspiraba el respeto del grupo de guerra de Oso Blanco. A la cabeza se alzaba una figura que solo podía ser un jefe, distinguido por su tocado de plumas de águila y la deferencia que le demostraban los demás. Guerreros, aun cuando este nuevo jefe habló, lo hizo en un inglés más fluido que el de Oso Blanco, lo que sugiere un amplio contacto con la sociedad blanca. «Soy el jefe Trueno de Hierro de los Cheyennes del Norte», anunció, y su voz se oyó con facilidad a través del cañón. «He venido a ver a esta mujer blanca que elige vivir como tzitzistas, para criar guerreros para nuestro pueblo». En su mirada se posó en Sarah entre la multitud, y ella sintió que la evaluaban con la misma intensidad que en su primer encuentro con Oso Blanco. Pero había algo diferente en la evaluación de Trueno de Hierro. No solo medía su fuerza o utilidad, sino que buscaba algo más profundo. «Hablaste bien, mujer blanca», dijo finalmente Trueno de Hierro. «Hablas como quien entiende lo que significa pertenecer al pueblo. Pero las palabras se dicen con facilidad cuando la muerte está cerca. ¿Estás preparada para demostrar tu lealtad cuando el peligro haya pasado?» Sarah comprendió que se le ofrecía algo sin precedentes. No solo protección ni aceptación, sino la oportunidad de formar parte de la nación Cheyenne. El precio sería un compromiso absoluto, una transformación total de la persona que había sido a alguien completamente nuevo. Mirando a su hijo, luego a los guerreros que se habían convertido en su familia elegida, Sarah dio la única respuesta que pudo. «Anne, estoy lista», dijo simplemente. «Nosotros estamos listos». La llegada del jefe Trueno de Hierro alteró el equilibrio de poder de forma tan drástica que el capitán Webb se vio rodeado y superado en número en un terreno que no ofrecía ninguna ventaja táctica. Pero las siguientes palabras del anciano jefe sorprendieron a todos los presentes, incluidos sus propios guerreros. «Capitán Webb», gritó Trueno de Hierro desde el borde del cañón, con la autoridad de décadas de liderazgo en su voz, «quiero hablar con usted bajo la bandera blanca. Venga solo y sin armas». La petición fue tan inesperada que por un instante nadie se movió. Sarah sintió a Oso Blanco tensarse a su lado, claramente inseguro de las intenciones de su jefe. El propio Webb parecía atónito, pues esperaba un ataque inmediato o exigencias de rendición incondicional. «Señor», susurró con urgencia el teniente Morrison. Podría ser una trampa, pero Webb, quizá reconociendo que su situación era desesperada, se desabrochó lentamente el cinturón del arma y se lo entregó a su teniente. «Escucharé lo que tenga que decir», dijo con gravedad, «pero mantén a tus hombres listos», mientras Webb avanzaba hacia la zona abierta del fondo del cañón. Trueno de Hierro descendió del borde con la fluida gracia de un hombre de la mitad de su edad. Sarah observó fascinada cómo dos mundos de liderazgo completamente diferentes se acercaban: el rígido porte militar del oficial de caballería y la autoridad natural del jefe Cheyenne cuando se encontraron en el centro del cañón. Trueno de Hierro habló primero, y sus palabras llevaban un peso de historia que parecía llenar todo el espacio. «Hace muchos inviernos», comenzó el jefe, «conocí a un soldado blanco llamado Coronel James Henderson. Era un buen hombre, un hombre que entendía que a veces la mayor fuerza proviene de saber cuándo no lucharán». Webb arqueó ligeramente las cejas. «Henderson fue mi comandante durante las campañas Sioux. A menudo hablaba de su respeto por ciertos líderes indígenas ansí», asintió Trueno de Hierro. «Aprendió que el respeto se gana con acciones, no con la fuerza. También aprendió que algunas batallas no se ganan solo con armas». Sarah se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario, no solo una negociación, sino un encuentro de voluntades entre dos hombres que habían luchado en bandos opuestos en innumerables conflictos.
La conexión personal que Trueno de Hierro había establecido ya estaba cambiando el tono de toda la confrontación. El coronel Henderson me enseñó algo importante, continuó Iron Thunder. Dijo que la medida de un líder no son cuántos enemigos puede derrotar, sino cuántos conflictos innecesarios puede prevenir. Webb guardó silencio un buen rato, asimilando con claridad las implicaciones de las palabras del jefe. ¿Qué propone?, preguntó finalmente. Propongo que encontremos una solución que honre a ambos pueblos, respondió Trueno de Hierro. Sarah ha elegido unirse a nuestra tribu. Su hijo nació entre nosotros, bendecido por nuestros mayores, aceptado por nuestros guerreros. Seja, nuestras leyes ahora son Cheyennes, como cualquier persona nacida en nuestra nación. Pero según nuestras leyes, replicó Webb, ella sigue siendo ciudadana de los Estados Unidos y su hijo tiene derecho a las protecciones y oportunidades que brinda la ciudadanía. Trueno de Hierro sonrió, y Sarah se sorprendió al ver genuina calidez en su expresión. Entonces quizás, dijo el jefe, necesitemos nuevas leyes que honren ambas verdades. Lo que siguió fue una negociación sin precedentes para Sarah, en lugar de exigencias y ultimátums. Los dos líderes comenzaron a explorar posibilidades que ninguno había considerado antes. Trueno de Hierro habló del mundo cambiante, de la necesidad de entendimiento entre sus pueblos. Webb, influenciado tanto por la sabiduría del jefe como por las expresiones cada vez más incómodas en los rostros de sus hombres, comenzó a reconocer que la fuerza podría no ser la solución a todos los problemas a medida que la discusión continuaba. Otras voces comenzaron a sumarse. El teniente Morrison dio un paso al frente, ya no contento con guardar silencio. Seta, le di yo, Webb, he estado pensando en lo que dijo la mujer. Si realmente está aquí por elección propia, si no está retenida contra su voluntad, entonces, ¿qué derecho tenemos a obligarla? Easers. Las palabras del joven oficial parecieron despertar algo en los demás soldados. Uno a uno, empezaron a bajar las armas, pasando de una preparación agresiva a un cuestionamiento incierto de su misión. El sargento Peters, un veterano curtido que había servido bajo las órdenes del propio Henderson, habló desde las filas. Capitán, con todo respeto, el coronel Henderson siempre decía que debíamos proteger a la gente, no obligarla a vivir en situaciones que no deseaba. La duda crecía entre las tropas de caballería, pero fue Caballo Veloz quien ofreció el argumento más convincente. El joven guerrero Cheyenne había estado escuchando atentamente el intercambio, y ahora dio un paso al frente para dirigirse directamente a ambos líderes. Grants Hafez, dijo en un inglés cuidadoso, hablo en nombre de los jóvenes guerreros de ambos pueblos. Estamos cansados de librar guerras iniciadas por la antigua ira. Esta mujer, esta niña, podrían ser un puente entre nuestros mundos. Una prueba de que el entendimiento es posible. En sus palabras tenían un peso especial debido a su juventud. Era un representante de la próxima generación que hablaba no desde la amargura acumulada por conflictos pasados, sino desde la esperanza de un futuro diferente. En Alsmoteado, quien había permanecido en silencio durante todo el enfrentamiento, se acercó al grupo de negociadores. En sus curtidas manos llevaba algo envuelto en suave piel de ciervo. En el hijo de Sarah, a quien había estado cuidando durante los dramáticos intercambios. Toda esta charla sobre leyes y opciones, dijo el viejo guerrero con dulzura, levantando al bebé para que todos los presentes pudieran verlo. Pero al niño no le importan las leyes blancas ni las Cheyennes. Solo le importa el amor, la protección, la oportunidad de crecer fuerte. La visión del bebé pareció disipar la hostilidad que aún persistía en la situación. Ahí estaba el verdadero meollo del asunto, no abstracciones políticas ni tecnicismos legales, sino el bienestar de un niño inocente cuyo futuro estaba siendo decidido por adultos con sus propias y complejas motivaciones. El capitán Webb observó al bebé un buen rato, y Sarah notó un cambio en su expresión. La rígida certeza que lo había impulsado a perseguirla por territorio peligroso estaba dando paso a la duda, y quizás a una comprensión inesperada. ¿Qué clase de vida tendría?, preguntó Webb en voz baja, creciendo entre dos mundos, sin pertenecer nunca del todo a ninguno. Fue la propia Sarah quien respondió, dando un paso al frente para recuperar a su hijo del tierno cuidado de Alsmoteado. Tendrá la vida que yo nunca tuve el valor de elegir. Diop, una vida donde la fuerza importa más que la posición social, donde la lealtad se gana, en lugar de esperarse, donde la familia se define por elección, y no por sangre. Admiró a su alrededor a los guerreros que la habían protegido, a los soldados que cuestionaban sus órdenes, a los jefes que buscaban soluciones en lugar de victorias. Crecerá sabiendo que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de hacer lo correcto a pesar de ese miedo. Trueno de Hierro asintió con aprobación ante sus palabras y luego se volvió hacia Webb. Esa mujer habla con sabiduría, pero comprendo sus preocupaciones, capitán. Se le encargó su protección,
y se toma esa responsabilidad muy en serio. Sí, admitió Webb. Le prometí a su esposo que la cuidaría si algo le sucedía, entonces, quizás, sugirió Trueno de Hierro, tu protección podría ser diferente. En lugar de obligarla a regresar a un mundo que ya no desea, podrías ayudar a garantizar que ella y su hijo estén a salvo en el mundo que han elegido. La radicalidad de esta propuesta flotaba en el aire como la niebla matutina. A Webb se la pedía que redefiniera toda su misión, que protegiera a Sarah apoyando sus decisiones en lugar de ignorarlas. El teniente Morrison se acercó a su capitán. Señor, tiene sentido. Si nuestro objetivo es la seguridad y el bienestar de la señora Mitchell, quizá la mejor manera de lograrlo sea respetar sus decisiones. Webb miró a sus hombres, viendo en sus rostros un reflejo de su creciente incertidumbre. Eran buenos soldados que habían obedecido las órdenes sin rechistar, pero también eran hombres con conciencia, y esa conciencia se estaba conmoviendo por lo que habían presenciado. Tendría que haber condiciones, dijo Webb lentamente, como si pensara en voz alta, alguna forma de garantizar que esté realmente a salvo, que no la estén coaccionando ni manipulando. ¿Qué te satisfaría?, preguntó Trueno de Hierro. Webb lo pensó detenidamente. Contactó Regular. Alguna forma de que el gobierno territorial confirme que ella y el niño están bien, que realmente están allí por decisión propia. Y si aceptáramos ese contacto, respondió Trueno de Hierro, estaría dispuesto a informar a sus superiores que la señora Mitchell fue encontrada sana y salva, viviendo libremente entre personas que la han aceptado como familia. La negociación estaba llegando a su punto crucial. Sarah contuvo la respiración mientras observaba a Webb lidiar con una decisión que definiría no solo su futuro, sino potencialmente la relación entre dos mundos muy diferentes. Finalmente el capitán se giró para hablarle directamente. Sarah, dijo, usando su nombre de pila por primera vez desde que llegaron al cañón, necesito oírlo de ti una vez más. ¿De verdad estás aquí por decisión propia? ¿Eres libre de irte si quieres? Sarah miró a su hijo y luego a los rostros que la rodeaban, ancianos y blancos, jóvenes y viejos, todos esperando su respuesta. El peso del momento la oprimía, pero no sentía ninguna duda sobre su respuesta. Capitán Webb, dijo con claridad, aquí soy más libre que nunca. Estas personas me salvaron cuando no tenía nada que ofrecer a cambio. Acogieron a mi hijo cuando necesitaba protección. Me han enseñado lo que significa ser valorada por quien soy, no por lo que represento. Anne hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos para lo que presentía que sería su declaración final sobre el asunto. Yo era Sarah Mitchell, una viuda sin futuro ni esperanza. Ahora soy algo nuevo, una madre, miembro de una familia que me eligió tanto como yo a ellos. Mi hijo crecerá sabiendo que su madre tuvo el coraje de elegir el amor por encima de los convencionalismos, la fuerza por encima de la seguridad. Webb asintió lentamente, y Sarah vio cómo se desmoronaba la última resistencia de él. Muy bien, dijo finalmente. Les informaré que los encontraron sanos y salvos, viviendo libremente entre la nación Cheyenne. Pero también me encargaré de contactarlos periódicamente, para asegurarme de que siga siendo así. Trueno de Hierro extendió la mano en el gesto de asentimiento del hombre. Blanco está decidido. La mujer y el niño permanecen con nosotros, pero no están ocultos a tu mundo. Son puentes entre nuestros pueblos, prueba de que el entendimiento es posible. Cuando los dos líderes estrecharon la mano, Sarah sintió una profunda sensación de plenitud. La crisis que había comenzado con su desesperada súplica de clemencia se había convertido en algo mucho mayor y en un precedente para la cooperación, la base para una relación diferente entre dos culturas que habían conocido principalmente el conflicto. Los soldados comenzaron a retirarse de sus posiciones. Su misión se redefinió, pasando del rescate al reconocimiento. Los guerreros Cheyennes mantuvieron la vigilancia, pero permitieron que la retirada continuara sin ser molestados. Y en medio de todo, Sarah estaba con su hijo. Ya no era una refugiada en busca de protección, sino una mujer que había encontrado su lugar en el mundo y el coraje para defenderlo. Pero la resolución de la crisis inmediata fue solo el primer paso de un proceso mucho más complejo. Mientras los soldados se preparaban para abandonar el cañón, Pluma Negra permaneció en el borde, con el rostro contraído por la rabia al ver que su traición resultaba en reconciliación en lugar de derramamiento de sangre. Esto no ha terminado, gritó a los grupos reunidos. La mujer blanca traerá la destrucción a nuestro pueblo. Recuerden mis palabras. Su presencia será la muerte de la fuerza Cheyenne. Sus palabras transmitían la amarga profecía de un hombre que lo había apostado todo al conflicto y ahora se encontraba aislado por la paz. Varios guerreros de Trueno de Hierro avanzaron hacia el traidor, pero el jefe levantó la mano para detenerlos. Déjalo ir, ordenó Trueno de Hierro. Un hombre que traiciona a su propio pueblo ya ha elegido su castigo. Vivirá con el conocimiento de que se opuso a la unidad,
cuando ésta se ofreció libremente, la respuesta de Pluma Negra fue escupir, con desprecio, hacia el grupo de abajo, antes de desaparecer por el borde del cañón. Pero su ausencia, de alguna manera, hizo que el momento se sintiera más completo en lugar de menos. El veneno de su traición había sido reconocido y desechado, dejando espacio para la sanación que debía seguir mientras el capitán Webb se preparaba para montar su caballo para el viaje de regreso. Se acercó a Sarah por última vez en su actitud. Era diferente ahora, no la seguridad autoritaria de quien ejecuta órdenes, sino el respeto cuidadoso de quien había presenciado algo que desafiaba sus suposiciones fundamentales sobre el mundo. Sarah dijo en voz baja: «Quiero que sepas que todavía no entiendo del todo tu decisión, pero hoy he visto lo suficiente como para creer que realmente fue tu decisión». Ella cambió de brazo a su hijo y le extendió la mano en señal de despedida. «Capitán, la comprensión no siempre es necesaria para el respeto. Gracias por estar dispuesto a escuchar, incluso cuando eso significaba cuestionar todo lo que creía saber». Webb le estrechó la mano brevemente y luego se giró para dirigirse a Trueno de Hierro. «Jefe, necesito establecer algún método de comunicación, como ya hablamos. Quizás a través de los puestos comerciales de Fort Laramie». «Caballo, Veloz será nuestro mensajero», respondió Trueno de Hierro. «Habla bien ambos idiomas y comprende la importancia de mantener el puente que hemos construido hoy aquí». El joven guerrero dio un paso al frente, claramente honrado por la responsabilidad. «Llevaré mensajes entre nuestros pueblos», prometió, «y me aseguraré de que los soldados blancos sepan que la mujer y el niño están a salvo y libres». El teniente Morrison, que había estado observando todo el intercambio con fascinación, dio un paso al frente para dirigirse directamente a Iron Thunder. «Jefe, si me permite preguntar, ¿qué ha hecho hoy para encontrar una solución pacífica a lo que parecía una situación imposible? ¿Cómo podemos asegurarnos de que esto se convierta en la norma y no en la excepción?» El rostro curtido de Trueno de Hierro se iluminó con una sonrisa que reflejaba sabiduría y tristeza a la vez. «Joven soldado, la paz es como el fuego. Hay que cuidarla constantemente, alimentarla con pequeños gestos de comprensión, protegerla de los vientos, del miedo y el odio. Lo que hemos logrado hoy es encender la chispa. Mantenerla viva requerirá el esfuerzo de ambos pueblos durante muchas temporadas». Mientras los soldados comenzaban a retirarse del cañón, Sarah notó que su partida tenía una cualidad distinta a su llegada. Si bien habían llegado con la rígida formación de hombres en una misión militar, se marcharon con la cohesión más laxa de individuos transformados por la experiencia. Varios de los soldados más jóvenes miraban repetidamente hacia el campamento Cheyenne, como si intentaran memorizar rostros que se habían vuelto humanos para ellos en lugar de simples objetivos enemigos. El sargento Peters, el veterano que había invocado la memoria del coronel Henderson, fue el que más se demoró. Se acercó a Oso Blanco con el respeto que un guerrero da al reconocer a otro. «Jefe», dijo con voz grave, «luché contra tu gente durante más años de los que puedo recordar. Hoy me mostraste algo que no había visto antes, que la fuerza puede elegir la misericordia sin convertirse en debilidad». Oso Blanco asintió solemnemente. «Y me demostraste que los soldados blancos pueden cuestionar las órdenes cuando su conciencia lo exige. Quizás haya esperanza de entendimiento entre nuestros pueblos después de todo». El apretón de manos entre los dos líderes de guerra pareció sellar algo más significativo que la simple resolución inmediata. Fue un reconocimiento de que los enemigos podían convertirse, si no en amigos, al menos en hombres que se respetaban lo suficiente como para buscar alternativas al conflicto interminable. Al desaparecer los últimos soldados de caballería atrás la curva del cañón, un profundo silencio se apoderó del campamento Cheyenne. La crisis que los había conducido hasta allí había terminado, pero todos los presentes parecían comprender que habían presenciado algo histórico. Un momento en el que dos culturas se alejaron del borde de la violencia y eligieron un camino diferente. Lobo Cogedor, quien había permanecido notablemente callado durante las negociaciones finales, se acercó a Sarah con una expresión que ella nunca antes había visto en sus rasgos marcados por cicatrices. La sospecha y la hostilidad habían desaparecido, reemplazadas por algo que podría haber sido admiración. «Mujer blanca», dijo con formalidad, «has demostrado tu valía de maneras que no esperaba. Te enfrentaste a soldados de tu propio pueblo y elegiste apoyarnos. Dijiste palabras que convirtieron a los enemigos en, si no amigos, al menos en hombres dispuestos a escuchar». Hizo una pausa, como si luchara con conceptos que desafiaban su visión fundamental del mundo. «Creía que todos los blancos eran débiles, todos egoístas. Me has demostrado que la valentía puede tener cualquier rostro, que la lealtad puede crecer en cualquier corazón que se abra a ella». Sarah sintió que las lágrimas le picaban en los ojos ante este reconocimiento del guerrero que la había puesto a prueba con tanta dureza. «Lobo Coradó, me impulsaste a ser más fuerte de lo que creía. Tus desafíos me ayudaron a encontrar la voz que usé hoy». El guerrero con cicatrices asintió con gravedad, y luego hizo algo completamente inesperado. Extendió la mano,
y tocó suavemente la pequeña mano de su hijo. Este niño crecerá sabiendo que su madre se enfrentó a los ejércitos de 2 naciones para protegerlo. Nunca dudará de su propio coraje. Analce moteado se acercó al grupo, cargando el bulto de viaje que había preparado para el bebé. El valle sagrado aún espera, dijo en su cuidadoso inglés. El niño debe ser bendecido en el lugar donde se reúnen los espíritus, donde su camino, tanto como Blanco como Cheyenne, se puede aclarar. En Trueno de Hierro escuchó y asintió con aprobación. Sí, el viaje continúa. Lo que hemos logrado hoy es el final de un capítulo, pero la historia de cómo nuestros pueblos podrían vivir juntos en entendimiento apenas comienza. Mientras el grupo de guerra se preparaba para reanudar su viaje, Sarah se dio cuenta de que ya no era la misma mujer desesperada que había hecho su desesperado pacto para sobrevivir. Se había convertido en algo nuevo, no solo un puente entre culturas, sino un ejemplo viviente de que la transformación era posible para cualquiera con la valentía de aceptar el cambio. La transformación fue completa. Pero como pronto descubriría, era solo el comienzo de un viaje aún más grande, en uno que pondría a prueba no solo su propio coraje, sino su capacidad para ayudar a otros a encontrar la fuerza, para elegir la comprensión por sobre el miedo, la unidad por sobre la división, la esperanza por sobre las amargas certezas del futuro. P. Ha sido el valle sagrado del que había hablado Alce moteado. Se escondía tras un estrecho paso que parecía imposiblemente empinado y traicionero, pero que se abría de repente a un paisaje que dejó a Sarah sin aliento. Pinos centenarios se alzaban como pilares de catedral alrededor de un lago cristalino, que reflejaba los picos circundantes con una claridad impecable. Las aguas termales desprendían volutas de vapor en el aire fresco de la montaña, y donde quiera que mirara, veía evidencia de un lugar que había sido considerado sagrado durante incontables generaciones. El aliento de la madre tierra, dijo Trueno de Hierro con reverencia mientras su pequeño grupo emergía del valle. Los espíritus de todos nuestros ancestros se reúnen para dar la bienvenida a las nuevas almas a la nación. Tzitzista Sarah sintió a su hijo agitarse contra su pecho como si respondiera a la energía espiritual del lugar. LBB se había mantenido notablemente tranquilo durante su viaje de 3 días desde el cañón, pero ahora sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre, aunque ya con indicios de algo único y propio, se abrieron de par en par y parecieron contemplar la majestuosidad que los rodeaba. La ceremonia que siguió fue completamente distinta a la crianza de Sarah en Boston y a sus recuerdos de servicios religiosos formales. No hubo oraciones escritas ni liturgias formales, sino una celebración fluida que parecía surgir naturalmente de la tierra misma. Alce pintado pintó símbolos en la frente del bebé con arcilla mezclada con los manantiales sagrados del valle, mientras Caballo Veloz tocaba una flauta de madera que parecía hacer bailar el aire con su melodía en Trueno de Hierro. Pronunció palabras en antiguo Cheyenne. Su voz transmitía oraciones que se habían ofrecido en este lugar durante siglos. Antes de que los primeros colonos blancos soñaran siquiera con cruzar las grandes aguas, Oso Blanco añadió su propia bendición, hablando del destino del niño como puente entre mundos. Un símbolo viviente de lo que era posible cuando la valentía elegía el amor por encima del miedo. Pero fue la contribución del lobo corredor lo que más sorprendió a Sarah. El guerrero que la había puesto a prueba con tanta dureza se adelantó con una pequeña bolsa de cuero en sus curtidas manos. Para el niño, dijo con formalidad, tierra del lugar donde su madre demostró por primera vez el verdadero coraje Cheyenne. Que recuerde siempre que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar correctamente a pesar de ese miedo. Al aceptar la bolsa, Sarah se dio cuenta de que contenía tierra del lugar donde había cerrado su desesperado acuerdo con Oso Blanco, el lugar donde su antigua vida había terminado y la nueva había comenzado. El gesto fue profundamente significativo, un reconocimiento de que su transformación había sido presenciada y validada incluso por su crítico más severo. La ceremonia de bendición concluyó con todo el grupo formando un círculo alrededor de la orilla del lago. Sarah se encontró sosteniendo a su hijo entre Trueno de Hierro y Oso Blanco, ya no como una forastera evaluada, sino como un miembro de pleno derecho de la comunidad, participando en uno de sus rituales más sagrados. ¿Cómo se llama el niño?, preguntó Trueno de Hierro en inglés. Su pregunta tenía un marcado carácter formal y ceremonial. Sarah llevaba semanas considerando este momento, sabiendo que el nombre que eligiera definiría la identidad de su hijo en las 2 culturas en las que habitaría. Contempló su rostro sereno y luego los rostros de quienes se habían convertido en su familia elegida. Su nombre blanco es Thomas, dijo con claridad, honrando la memoria de su difunto esposo. Pero entre los itzistas se le llamará Sol Naciente, porque llegó a nosotros en los albores de un nuevo entendimiento entre nuestros pueblos,
El nombre fue recibido con gestos de aprobación por los guerreros reunidos. Sol Naciente hablaba de esperanza, de nuevos comienzos, de la luz que llegaba tras la oscuridad. Era un nombre digno de un niño destinado a caminar entre mundos, durante las semanas siguientes, en el Valle Sagrado. Sarah experimentó una profunda transformación que fue mucho más allá de simplemente aprender nuevas costumbres o adoptar una vestimenta diferente. Se iniciaba en una forma de ver el mundo que valoraba la comunidad por encima de los logros individuales, la conexión espiritual por encima de la acumulación material, la armonía con la naturaleza por encima de su dominio. Hans moteado se convirtió en su principal maestro, enseñándole con paciencia cómo identificar plantas que podían sanar o nutrir, cómo interpretar las señales que predecían los cambios climáticos y cómo moverse por la naturaleza, sin dejar rastros que pusieran en peligro al grupo. Sus lecciones no eran solo prácticas, sino filosóficas, enseñándole a verse como parte de una red de vida más amplia, en lugar de como un ser separado que lucha contra fuerzas hostiles a caballo. Veloz le enseñó el idioma Cheyenne con el entusiasmo de un joven orgulloso de su herencia. Bajo su paciente guía, aprendió no solo palabras, sino también los conceptos subyacentes, descubriendo que el pensamiento Cheyenne a menudo abordaba los problemas desde perspectivas que las mentes angloparlantes jamás considerarían. Suya piensa en línea recta, explicó Caballo Veloz una tarde, sentados junto al lago mientras Sol Naciente dormitaba en brazos de cera. Empieza aquí, ve allá, llega al destino, pero el pensamiento Cheyenne es más como el agua fluye, sorteando obstáculos. Encuentra el camino natural, llega al mismo lugar, pero mediante un viaje que honra lo que encuentra en el camino. Incluso Lobo Corredor contribuyó a su educación, enseñándole habilidades que las damas de Boston decentes jamás habrían necesitado. Le enseñó a rastrear presas en la espesura del bosque, a moverse sigilosamente por tejenos jocosos, a defenderse a sí misma y a su hijo si el peligro amenazaba cuando los guerreros estaban ausentes. Las mujeres cheyennes deben ser fuertes, en todo sentido, explicó con brusquedad durante una lección particularmente difícil de manejo de cuchillos. Las mujeres blancas dependen de la protección de los hombres. Las mujeres Cheyennes pueden protegerse a sí mismas y a sus hijos, y pueden contribuir a la supervivencia de toda la tribu An. Pero fue Oso Blanco quien la ayudó a comprender el aspecto más profundo de su transformación. Durante largas conversaciones junto a las fogatas vespertinas, compartió la filosofía que guiaba el liderazgo Cheyenne en la comprensión de que la verdadera fuerza no provenía de la capacidad de dominar a los demás, sino de la sabiduría para saber cuándo luchar y cuándo buscar la armonía. Demostraste esta sabiduría en el cañón, le dijo una noche mientras contemplaban las estrellas emerger sobre el Valle Sagrado. Podrías haber permanecido en silencio, dejando que otros hablaran por ti. En cambio encontraste tu voz y la usaste para convertir a tus enemigos en aliados. Aterrorizada, admitió Sarah. No tenía ni idea de si mis palabras mejorarían o empeorarían las cosas. Oso Blanco sonrió. El miedo no es enemigo del coraje. El miedo es su compañero, la voz que nos recuerda que lo que intentamos importa. Sin miedo, la valentía se convierte en pura temeridad. A medida que el otoño teñía el valle de tonos dorados y carmesí, empezaron a llegar mensajeros con noticias del mundo exterior. Caballo Veloz regresó de su primera misión diplomática a Fort Laramie con informes de que el capitán Webb había cumplido su palabra. Su informe oficial describía haber encontrado a Sarah sana y salva, viviendo libremente entre los Cheyennes, por decisión propia más significativamente. La historia de la negociación del cañón se había extendido por todo el territorio, inspirando otros casos de resolución pacífica de conflictos que de otro modo podrían haber terminado en un derramamiento de sangre. Una disputa entre colonos y cazadores Sioux por los derechos de agua se había resuelto mediante el diálogo, en lugar de la violencia. Una posible incursión de la caballería contra una pacífica aldea Arapaho se había cancelado cuando prevaleció la serenidad. Tu valentía en el cañón ha generado controversia, observó Trueno de Hierro mientras escuchaba los informes. Ticabao, la gente de ambos bandos empieza a creer que el entendimiento es posible, que existen alternativas a la guerra eterna, pero quizás la noticia más significativa llegó de una fuente inesperada. El teniente Morrison, el joven oficial que había cuestionado sus órdenes durante el enfrentamiento en el cañón, aparentemente quedó tan afectado por lo que presenció que solicitó su traslado al Servicio de Negociación Territorial, donde esperaba ayudar a establecer canales más formales para la comunicación pacífica entre los asentamientos blancos y las naciones indígenas. Informó Caballo Veloz con evidente placer, que quería pasar su carrera militar construyendo puentes en lugar de quemarlos al acercarse el invierno y llegar la hora de abandonar el Valle Sagrado para ir a los campamentos de invierno. Cheyennes
Sarah se dio cuenta de que había completado un viaje tanto físico como espiritual. La viuda asustada que había implorado clemencia aparecía un recuerdo de la vida de otra persona. En su lugar se encontraba una mujer que había encontrado su fuerza, su voz y su lugar en una comunidad que la valoraba por quien había elegido ser la noche anterior a su partida. Trueno de Hierro la llamó a su fuego para una conversación que definiría la siguiente fase de su viaje. Sarah Mitchell ya no está, dijo el viejo jefe con formalidad. Murió en el cañón cuando llegaron los soldados. ¿Quién eres tú ahora? La pregunta era claramente ceremonial, parte de un ritual que completaría su transformación. Sarah observó los rostros iluminados por la luz del fuego en lobo corredor asintiendo con aprobación. Caballo veloz sonriendo con anticipación. Alce moteado observando con sabiduría ancestral. Oso blanco sonriendo con orgullo. Soy río entre mundos, dijo, y el nombre le vino a la mente con repentina claridad. Fluyo entre las tierras donde nací y las que elegí, llevando comprensión mutua, ayudando a ambas partes a comprender que el agua es la misma, incluso cuando las orillas son diferentes. El nombre fue recibido con solemnidad ceremonial y genuina calidez. Río entre mundos encapturó no solo su viaje personal, sino también su papel en la historia más amplia de dos culturas que aprenden a coexistir al concluir la ceremonia formal y prepararse para dormir. Sarah, ahora Río entre mundos, caminó hasta la orilla del lago por última vez, cargando a Sol naciente en brazos. El bebé estaba despierto. Sus ojos oscuros reflejaban la luz de las estrellas, como si de alguna manera comprendiera la importancia de ese momento. Hijo mío, le susurró en Cheyenne, usando las palabras que Caballo Veloz le había enseñado. Crecerás sabiendo que se pueden construir puentes entre dos mundos. Si hay personas en ambos lados dispuestas a encontrarse en el medio a la mañana siguiente, mientras el grupo de guerreros se preparaba para abandonar el valle sagrado, Sarah echó un último vistazo al lugar donde se había completado su transformación. Ya no era una refugiada en busca de protección, sino un miembro de pleno derecho de la nación Cheyenne, con un nuevo nombre, un rol definido y un hijo que crecería perteneciendo plenamente a ambos mundos que habían forjado su destino. El viaje que les aguardaba los llevaría a los campamentos de invierno, donde conocería a las mujeres y niños de la tribu, donde Sol naciente ocuparía su lugar entre la siguiente generación de guerreros y líderes Cheyennes. Habría nuevos desafíos, nuevas lecciones que aprender, nuevas maneras de demostrar su compromiso con quienes se habían convertido en su familia elegida, pero al salir del valle y regresar al mundo exterior, Río entre mundos experimentó una profunda sensación de plenitud, acompañada de una emocionante anticipación. Había encontrado su lugar, su propósito, su verdadera identidad. La mujer que una vez prometió dar guerreros a los Cheyennes se había convertido en algo mucho más valioso, en un puente entre mundos, un ejemplo viviente de que la comprensión era posible, una madre que criaba a la siguiente generación para que viera unidad donde sus padres solo habían visto división. En la historia que comenzó con una supervivencia desesperada, se había convertido en una de esperanza, transformación y el poder del coraje individual para cambiar no solo el destino personal, sino el curso mismo de la historia. Río entre mundos había encontrado su reino, no mediante la conquista ni la herencia, sino a través del camino mucho más difícil de ganarse el respeto, forjar la confianza y demostrar que el amor era más fuerte que el miedo. Pero la verdadera prueba de su transformación llegó 3 meses después, cuando se establecieron los campamentos de invierno a lo largo del río Powder. Río entre mundos se encontró no solo aceptada por la banda guerrera que la había salvado, sino también abrazada por toda una comunidad de familias Cheyennes que habían escuchado la historia de la mujer blanca que eligió a su pueblo por encima del suyo, la esposa del jefe. Una mujer formidable llamada Estrella de la Mañana. Inicialmente se había mostrado escéptica ante la posibilidad de aceptar a una mujer blanca en una posición tan íntima dentro de la tribu, pero al ver el comportamiento de Río entre mundos, cómo había aprendido a hablar Cheyenne con creciente fluidez, cómo participaba en las labores de las mujeres, sin quejarse ni mostrarse condescendiente, su escepticismo se transformó en algo cercano a la admiración. Trabajas como una mujer que ha nacido con nuestras costumbres, observó Estrella Matutina una tarde mientras preparaban pieles juntas, fuera de las cabañas de invierno. Pero piensas como una mujer que ha elegido nuestras costumbres, y eso te hace más fuerte que cualquiera de las dos por separado. Las demás mujeres de la tribu se enfrentaron a sus propias pruebas y desafíos. Estaba Paloma Cantora, cuyo esposo había muerto en un ataque de caballería 2 inviernos antes, y quien inicialmente veía a Río entre mundos con desconfianza, casi hostilidad. Estaba Aguarrí, de apenas 16 años y embarazada de su primer hijo, quien acudía a Río entre mundos en busca de orientación sobre el parto y la maternidad a pesar de sus diferencias raciales.
La más desafiante fue Pluma de Cuervo, una anciana cuyos 4 hijos habían muerto luchando contra soldados blancos. No hablaba inglés y parecía decidida a expresar su desaprobación con miradas frías y excluyendo deliberadamente a Río entre mundos de las reuniones de mujeres ampero los niños. Como siempre, demostraron ser el puente que conectaba corazones donde las palabras no podían. Sol naciente, ya de 4 meses y fortaleciéndose bajo el sol invernal, se convirtió en una fuente de fascinación para los niños Cheyenne. Se reunían alrededor de Río entre mundos durante las largas tardes de invierno escajándola a contar historias tanto en inglés como en el vacilante Cheyenne, observando cómo enseñaba a Sol naciente canciones que fusionaban las melodías de ambas culturas. Fue durante una de estas sesiones de narración de cuentos que Lobo Pequeño, el niño de 8 años de Pluma de Cuervo, hizo la pregunta que lo cambió todo. «Abuela Río», dijo con cuidado Cheyenne, usando el título honorario que los niños le habían dado. «¿Me enseñarás las palabras del hombre blanco para que pueda hablar con los soldados como lo hace Caballo Veloz?» La petición era inocente, pero tenía profundas implicaciones. Allí estaba un niño cuyos tíos habían muerto luchando contra los blancos, pidiendo a una mujer blanca que lo ayudara a construir puentes con la cultura enemiga. El momento cristalizó todo lo que Río entre mundos había estado buscando. «Te enseñaré», respondió ella en Cheyenne, «pero primero debes prometerme algo. Debes prometerme que usarás las palabras del hombre blanco para fomentar la comprensión, no para obtener ventajas en la guerra». Lobo Pequeño asintió solemnemente, y su promesa pareció despertar algo en el campamento de invierno. En cuestión de días, otros niños pedían lecciones similares. En cuestión de semanas, algunos de los adultos más jóvenes se habían unido a las clases informales que comenzaron a impartirse alrededor de la fogata de Río entre mundos. Incluso Pluma de Cuervo finalmente se acercó, no para aprender inglés, sino para ofrecer algo igualmente valioso, a historias y canciones tradicionales, que ayudaron a Río entre mundos a comprender los fundamentos espirituales más profundos de la cultura Cheyenne. La anciana nunca le habló directamente, pero se sentaba cerca durante las lecciones vespertinas, corrigiendo ocasionalmente la pronunciación de Río entre mundos, o añadiendo detalles a los relatos históricos. El avance se produjo durante la tormenta más dura del invierno, cuando una ventisca atrapó a todo el campamento durante 3 días con temperaturas que amenazaron la supervivencia de los miembros más débiles. Río entre mundos se encontró trabajando junto a Pluma de Cuervo para cuidar a un anciano cuya cabaña se había derrumbado parcialmente bajo el peso de la nieve durante horas. Trabajaron juntos en silencio, compartiendo el calor corporal para mantener al anciano caliente, turnándose para alimentarlo con caldo, coordinando sus esfuerzos con la eficiencia impecable de mujeres que comprendían que la supervivencia trascendía los rencores personales. Cuando la tormenta finalmente amainó y la recuperación del anciano estuvo asegurada, Pluma de Cuervo miró directamente al Río entre mundos por primera vez. «Tienes manos que curan», dijo en Cheyenne, «y un corazón que comprende el sufrimiento. Tal vez los espíritus te enviaron con nosotros por razones que mi orgullo me impidió comprender». La aceptación que siguió fue diferente a todo lo que Río entre mundos había experimentado antes. Con los guerreros, había demostrado su valentía y determinación. Con el jefe, había demostrado sabiduría y habilidad diplomática. Pero, con las mujeres y los niños del campamento de invierno, había encontrado algo más profundo, la sensación de estar verdaderamente en casa, entre personas que la valoraban no por lo que representaba, sino por quien se había convertido. La primavera trajo consigo nuevos desafíos y oportunidades. Llegaron mensajes de Caballo Veloz, quien había pasado el invierno viajando entre diversos puestos militares y agencias indígenas, trabajando para establecer las redes de comunicación que mantendrían la paz alcanzada en el cañón Sasan. Eran alentadores. Más oficiales solicitaban capacitación en técnicas de negociación y más líderes tribales expresaban su disposición a explorar alternativas a la guerra. Pero la noticia más significativa provino de una fuente inesperada. El propio capitán Webb apareció en la reunión de primavera, no con soldados, sino con un pequeño grupo de funcionarios civiles, entre ellos un juez territorial y un representante de la Oficina de Asuntos Indígenas. «Señora Mitchell», dijo Webb con formalidad mientras se acercaba a la cabaña de Río entre mundos, o mejor dicho, Río entre mundos, «he venido a discutir una propuesta que podría beneficiar a ambos pueblos». Lo que siguió fue una negociación que establecería River Between Worlds como algo sin precedentes en la relación entre las culturas blanca e india, un enlace cultural oficial, alguien con estatus legal en ambas sociedades que podría facilitar la comunicación y resolver disputas antes de que escalaran a la violencia. El puesto
le exigiría viajar frecuentemente entre asentamientos blancos y campamentos indígenas, llevando mensajes traduciendo no solo idiomas, sino formas completas de pensar el mundo. Significaría criar a Sol Naciente para que se sintiera cómodo en ambas culturas, para que sirviera como prueba viviente de que la integración era posible. El gobierno territorial está dispuesto a ofrecerle un nombramiento formal, explicó el juez, con salario y reconocimiento oficial. Pero necesitamos entender, ¿está usted dispuesto a servir de puente entre nuestros pueblos de forma permanente? Río Entremundos observó los rostros que la rodeaban. Anoso Blanco y Trueno de Hierro representaban al liderazgo Cheyenne, Webb, y sus oficiales representaban la autoridad blanca, y sobre todo, las mujeres y los niños que se habían convertido en su familia elegida. En Sus Brazos, Sol Naciente gorgoteaba con satisfacción, ajeno a la importancia histórica del momento. Acepto, dijo con claridad, pero con condiciones. Sirvo a ambos pueblos por igual, no uno por encima del otro. Mi hijo crece aprendiendo lo mejor de ambos mundos, sin elegir entre ellos, y cualquier paz que construyamos debe ser una paz verdadera, basada en el respeto mutuo, no una tregua temporal que solo beneficia a una de las partes. Las negociaciones posteriores sentaron precedentes que influirían en las relaciones entre indígenas y blancos durante generaciones. Río Entremundos recibiría reconocimiento oficial como embajadora cultural, con la autoridad para representar tanto los intereses cheyennes como los territoriales en disputas. Más importante aún, su éxito inspiraría la formación de otros enlaces culturales, personas capaces de tender puentes entre formas radicalmente diferentes de comprender el mundo. Con la llegada del verano y la dispersión de la primavera, Río Entremundos se encontró en el centro de una red de relaciones que se extendía por todo el territorio. Mantenía correspondencia con oficiales militares que buscaban alternativas a la fuerza, con líderes tribales que esperaban proteger a su pueblo mientras se adaptaban a las circunstancias cambiantes, con colonos que empezaban a comprender que sus nuevos vecinos podrían convertirse en aliados en lugar de enemigos. Pero quizás la relación más significativa fue la que había forjado con su hijo. Sol Naciente se estaba convirtiendo en una niña segura y curiosa que alternaba con facilidad entre el inglés y el Cheyenne, y que jugaba con igual alegría con niños blancos e indígenas durante las diversas reuniones a las que Río Entremundos asistía en su calidad de oficial en una tarde, mientras acampaban junto a un arroyo durante uno de sus viajes diplomáticos. Sol Naciente, que ahora caminaba y comenzaba a formar palabras, señaló las estrellas y le preguntó a Cheyenne: «Mamá, ¿por qué las estrellas blancas y las estrellas indias se ven iguales?». La inocente pregunta resumió todo lo que Río Entremundos había aprendido sobre la naturaleza artificial de las divisiones que separaban a los pueblos. «Porque son las mismas estrellas, pequeña», respondió. «Simplemente la gente cuenta historias diferentes sobre ellas mientras arropaba a su hijo en su cama de viaje esa noche». Río Entremundos reflexionó sobre el viaje que había comenzado con una supervivencia desesperada y que, de alguna manera, la había llevado a una posición de influencia que jamás imaginó. La mujer que una vez imploró clemencia ahora estaba forjando la política entre las naciones. La madre que había prometido hijos guerreros estaba criando a un hijo que tal vez nunca necesitaría luchar porque crecería en un mundo donde la comprensión había reemplazado al miedo. Al final, los Cheyennes no solo la habían convertido en miembro de su tribu, sino en reina de los puentes, gobernante del entendimiento, soberana de los espacios entre mundos donde la paz no solo era posible, sino inevitable para quienes la elegían con la valentía. Y en ese reino de conexión y esperanza, ella gobernaba no mediante la conquista ni la herencia, sino mediante el poder mucho más perdurable del amor, la valentía y la inquebrantable convicción de que dos mundos podían unirse si había personas dispuestas a permanecer en el espacio entre ellos, y a negarse a abandonar a ninguno de los dos en la promesa que había hecho en su desesperation, dar hijos guerreros a los Cheyennes. Se había cumplido de maneras que jamás hubiera imaginado. Les había dado algo mucho más valioso que guerreros. Les había dado un futuro donde la lucha podría ya no ser necesario. A continuación, tienes dos historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.